Bienvenidos a un nuevo evento de Creciendo en la nueva economía. Herramientas digitales para lograr que su empresa no solo se mantenga, sino también pueda crecer en estos tiempos inciertos. Edwin Orrico, socio de PwC Venezuela. Omar Hokche, experto en transformación digital de la misma firma. Y el comunicador especializado en tecnología, Alcides León, les guiarán por esta serie de seminarios, podcasts y newsletters dirigidos a hacer crecer su empresa en esta nueva economía. Pero muy buenos días, tengan todos bienvenidos a otra edición más de nuestro webinar Creciendo en la nueva economía. Bienvenido, Edwin. Bienvenido, así es. Y hoy tenemos un invitado de lujo, además, acompañándonos desde Canadá, ¿no? Claro. Pero es un venezolano. Sí, un venezolano en Canadá, posteriormente lo vamos a presentar, pero realmente es un invitado de lujo porque tiene muchísima experiencia en el tema de transformación digital y en particular en transformación digital de PwC. Pero más adelante lo vamos a presentar, ¿verdad? Sí. Exactamente. Bueno, y el tema de hoy lo vamos a tratar después de que presentemos a quiénes son los sponsors, quiénes son los organizadores. Somos los organizadores. Bueno, PwC Venezuela, somos una comunidad de solucionadores cuyo propósito es crear confianza en la sociedad y resolver problemas importantes, como lo hemos venido haciendo en los últimos casi 90 años de presencia en el país. Y bueno, y una muestra de esta sala de la que estamos transmitiendo hoy, precisamente, sí, ¿no? Además tenemos al portal de noticias itcandino.com, al cual represento, el cual lleva lo que es tecnología empresarial, informaciones sobre tecnología empresarial para toda la región andina desde hace ya muchos años, mucho más de lo que quisiéramos a veces decir, pero que nos ha mostrado un avance interesantísimo en la industria. Esto además llega a ustedes a través del apoyo de organizaciones tan importantes que están interesadas en transformar el país como Bancaribe, a un solo clic de distancia de vivir tu mejor experiencia digital de un banco, a ESET, una compañía de seguridad que protege tu progreso, a MDS Telecom, Conexión Sin Límites, a Sirium, además, que están bienvenidos a este programa, que además son la gente que nos está brindando la conectividad a través de aquí, Inspira el Futuro, y son los socios tecnológicos de las principales empresas de Latinoamérica, y contamos además con el apoyo de Posa Estudio Creativo, que es un centro tecnológico de entrenamiento gráfico, el más importante de Latinoamérica. Tenemos a la Cámara de Caracas, que es la Cámara de Comercio, Industria y Servicios, y a la gente de Más que Digital, que es una agencia de marketing y reputación digital, la primera en el país y de las primeras en toda la región. Entonces, bueno, creciendo en la nueva economía. Es nuestro tercer evento en línea, porque realmente es una serie de eventos, de podcasts, de newsletters, todos estos orientados a lo que son las juntas directivas, los llamados cargos, sí, ¿ok? Donde básicamente lo que queremos es tocar los temas relevantes acerca de cómo las situaciones internacionales están impactando a las organizaciones y cómo crecer en esta nueva economía. Y siempre comentamos que esto no es esto es intencional. ¿Okay? No es una redundancia. Una redundancia, lo de nueva economía, porque básicamente es la economía que está surgiendo post pandemia. Y si se recuerdan de nuestros eventos anteriores, conversábamos que la pandemia del COVID-19 causó una serie de impactos mundiales que creó una nueva economía. Pero es que luego están pasando muchísimos cambios post pandemia con situaciones globales que ya hemos tocado anteriormente, como la crisis entre Rusia y Ucrania, que están creando esta nueva economía. Y nosotros lo que estamos buscando, pues básicamente ayudar a las organizaciones a ver cómo podemos crecer con herramientas que les permitan, pues, entender lo que está pasando y cómo sacarle el máximo provecho. Exactamente. Es un gran esfuerzo que estamos haciendo. Agradezco enormemente a PwC el haberse embarcado conmigo en este proyecto tan interesante, porque nos ha llevado a conocer aspectos que ni siquiera tú y yo estábamos conscientes de ellos y que estamos buscando cada vez más. Así que bueno, comencemos al tema de hoy. ¿Cuánto vale la transformación digital? ¿Con qué se come eso? ¿Cómo es esa transformación digital, Edwin? Mira, ¿cuánto vale una transformación digital? Es una pregunta bastante compleja, porque es que aquí hay muchísimos componentes. Esto no es como, mira, yo voy a instalar un software o yo voy a comprar un hardware para la organización y eso me cuesta tanto y pues tengo mi flujo de caja y cómo lo voy a pagar. No, esto va más allá. Y posteriormente con nuestro experto vamos a profundizar en este tema. Pero aquí cosas de proceso, hay cosas de cultura de la organización y unos intangibles que son muy difíciles de medir y pues básicamente hacia allá
va nuestro tema del día de hoy. Claro, además la transformación digital no es una pieza de software única o una pieza de hardware y software única que se coloca, sino que tiene múltiples aspectos, como tú bien lo decías, que tienen que ver con la parte humana, con la parte tecnológica, pero también con todos los procesos básicos del negocio. Así que bueno, hablemos un poco sobre esto. Si ustedes van a hablar en las redes sobre el tema, por favor les pedimos que usen el hashtag cuánto vale la TD, y que hagan referencia además a las cuentas tanto en Twitter como en Instagram de PwC Piso Venezuela o @aleon1969. Edwin, Mira, tenemos aquí este estudio. Tenemos un estudio que viene de PwC sí, en Canadá, además, que se llama ¿Cómo calcular o cuál es tu ROI? ¿Cuál es el retorno de la inversión digital? Eso es un tema interesantísimo porque eso nadie sabe a ciencia cierta cómo calcularlo bien en las empresas pequeñas o medianas que no tienen todavía departamentos desarrollados para esto de ver cómo se mide un retorno de inversión digital. Así que si nos hablas un poquito de ese estudio, si nos lees un par de frases que hemos traído, un par de párrafos que hemos traído ahí. Seguro, fíjate, básicamente un proceso de transformación digital sabemos que puede ser muy complejo, porque involucra muchísimas cosas y lo hemos dicho en los eventos anteriores, la transformación digital, si bien es un proceso que se apoya en la tecnología, realmente no es una transformación tecnológica per se, sino una transformación de proceso y una transformación de cultura. Entonces, enfrentar este proceso puede ser costoso, puede ser largo y puede ser complejo, y como tú dices, una pequeña organización primero, pudiese no saber cómo entrarle, pero segundo, cómo saber cómo medirlo. Y es que si a veces no están midiendo el retorno de las inversiones que están realizando como parte de su core del negocio, realmente cómo podemos pues hacerlo. Pues básicamente nuestro estudio lo que brinda es tratar de crear un marco digital, ¿okay? Donde podamos ver esa visión holística que las empresas necesitan tener para poder medir un retorno de inversión como este. Y por supuesto, este estudio se lo haremos llegar más adelante en el newsletter, ya que están inscritos en nuestra lista de distribución, para que tengan mayor detalle. Pero fíjense que básicamente queremos responder preguntas acerca de cómo, si esto está funcionando o no, cuánto tiempo se va a requerir, si realmente esto va a aumentar las ganancias, va a reducir los costos de la organización, cómo podemos realmente medir eso. En una sola lámina hay varios conceptos interesantísimos. Es así. El primero, acabas de hablar de un marco digital para determinar el ROI. O sea, eso es interesantísimo, un marco para determinar el ROI digital, o sea, como lo quieras de alguna forma decir, porque además es digital ese marco, ¿no? Eso es interesante, pero también es interesante pensar, por otro lado, que lo que no mides no lo puedes mejorar. Eso es una máxima de la consultoría de todo el tiempo, de toda la vida, ¿no? Exacto. Lo que no mides no lo puedes mejorar, así que entramos aquí en eso, pero además me atrevo a meter y traer otro concepto de acá, que es interesantísimo y en la cual nos va a ayudar nuestro invitado a contestar. ¿Qué es una transformación digital exitosa? Es así, fíjate. O sea, y es algo que quizás es muy difícil de determinar si tuve o no tuve éxito, porque va a depender de la estrategia que estés montando sobre tu transformación. O sea, si yo llego a instalar un ERP en mi empresa, ya tengo éxito. Ahí es donde está el tema. O sea, si la transformación digital, y como lo hemos dicho, no es sencillamente implementar algo, una tecnología, entonces yo no puedo decir que implementar un ERP en la organización es transformación digital si antes yo no he cambiado los procesos. Nuestro invitado, por supuesto, nos va a comentar más de eso. Pero por allí van los tiros. O sea, ¿cómo puedo medir algo que es si algo es exitoso si realmente mi estrategia no puede hacer una transformación digital? Y creo que tenemos unos ejemplos bastante interesantes. Vamos a pasearnos por algunos ejemplos mientras esperamos para entrar con el invitado. Y esto es Sephora. Sephora es una tienda de cosméticos bastante conocida en todo el mundo, con fuerte presencia en Estados Unidos, fuerte presencia en Europa. Y Sephora se encontró con un problema. Y es que la gente empezaba a perder tiempo dentro de las tiendas usando sus teléfonos celulares para buscar reviews sobre lo que iban a comprar. Y Sephora dijo, pero ¿por qué yo no tomo de alguna forma ventaja de esto? Además viene la pandemia y la gente no puede ir a probarse ni a ver ni curiosidad del catálogo de cosas que tiene Sephora en persona. Así que ellos empezaron y desarrollaron una aplicación, belleza a la punta de sus dedos, o sea, al alcance de sus dedos. Y de alguna forma, lo impresionante de esta aplicación es que ha llegado a estar en el top de las 25 más descargadas del App Store de Apple. Así que imagínate tú la penetración que tiene en ese público. ¿Qué hicieron ellos? Ganaron lealtad
conjuntos permitieron hacer sugerencias distintas a cada uno de sus consumidores, se atrevieron a hacerles llegar ofertas diferentes, y todo esto a través de una app, y además complementaron, o sea, estamos siendo bastante cortos en esto, pero ellos además complementaron con el delivery gratis, con sugerencias y otras cosas. Un tema que donde básicamente te estás convirtiendo en una especie de red social. Por completo, una red social del maquillaje. Es una transformación de tu belleza. Modelo de negocio, y es lo que venimos hablando. O sea, te transformaste en lo que eres, ¿ok? Para ver esa ventaja competitiva, esa ventaja estratégica que puede ser a través del uso de la tecnología, pero cambiaste todo. Esto es un ejemplo de transformación digital exitosa, de una forma u otra. Nike, ¿qué me puedes decir de Nike? Sí, Nike, fíjate, como cualquier marca de zapatos, y si uno va a una zapatería, primero tienes el inconveniente que probablemente, a menos que vayas a una tienda Nike, si vas a una tienda digital como Amazon o vas a una zapatería en el sitio, probablemente vas a tener muchas marcas. Nike identificó que sus distribuidores tradicionales, pues, quizás en pandemia no estaban siendo lo suficientemente efectivos y quiso privilegiar la venta directa sobre esa distribución tradicional. ¿Cómo lo hago? Bueno, a través de una aplicación también, donde estoy atacando directamente al consumidor con ese vínculo directo, donde adicional puedo mejorar la cadena de suministro, porque entonces me empiezo a desprender de todos esos elementos que no necesito en la comercialización. Por supuesto, los voy a seguir manteniendo porque dentro de la transformación digital es algo importante que hay que mencionar. Yo tengo mi negocio así, o sea, como está actualmente, y mi negocio como lo voy transformando, y esos dos tienen que coexistir de alguna forma. Entonces, el hecho de que Nike tenga este proceso de transformación exitosa a través de la app, no quiere decir que dejó de vender zapatos en Amazon o dejó de vender zapatos en Macy's o en cualquiera de estos retailers, sino que empezó a privilegiar esta venta directa a través de la aplicación, y adicional con Nike Fit, una prueba virtual de zapatos. Entonces estamos hablando de realidad aumentada, una de las 8 tecnologías esenciales que ya hemos tocado, donde básicamente yo puedo ver cómo me queda el zapato antes de inclusive comprar. Inclusive la estrategia de Nike ha sido tan pero tan agresiva que ellos fueron de los primeros en abrir una tienda de zapatos en Roblox, en el metaverso. Así que bueno, imagínense ustedes, eso es lo que estamos viendo. IKEA es otro ejemplo interesantísimo, Edwin, porque IKEA, la mayoría de la gente conoce, es una fábrica, es una tienda de origen sueco, que vende muebles y muebles para armar. Se hicieron muy famosos por esta facilidad que tenía la gente de ir a comprar su mueble y demás. Crecieron y crecieron mucho, realmente, pero de repente encontraron como un tope en su crecimiento. Y cuando empezaron a investigar, se dieron cuenta que el tope estaba dado porque la gente que no le gusta armar muebles no compraba los muebles de IKEA. Y eso obviamente va contra la premisa básica de la tienda, que era vender diseño a muy bajo precio para que los armaran las personas, ahorrándose toda la parte de mano de obra. Así que fueron y compraron una empresa que se llama TaskRabbit, ¿ok? El conejo de las tareas. Y se lo incorporaron. Esa empresa va y tú le dices, por ejemplo, necesito que me armes mi mueble de IKEA. Entonces, ahorita lo puedes comprar directamente desde el catálogo, pero cuando estaban viendo además todos estos datos dentro de su proceso de transformación digital, que el proceso de transformación digital no es ningún tipo de adivinación. La mayoría de las veces lo que es más bien una introspección. O sea, te pones a revisar los datos que tienes, te das cuenta de las carencias que tienes y las resuelves con tecnología. Ellos se dieron cuenta de que había una cosa en la que ellos eran bandera, que eran muebles para el hogar, pero había un hogar, que es el hogar inteligente, que se estaba hablando mucho, y no lo estaban cubriendo. Y entonces hicieron una alianza con un par de proveedores, entre ellos la tecnología de sonido viene de la marca Sonos, que es una marca que tenía un crecimiento bastante importante y tiene una calidad bastante aceptable, y incorporaron diseño y crearon unos portarretratos o cuadros que puedes guindar en las paredes, crearon lámparas que son altavoces, crearon reguladores de clima, montones de sensores de todo tipo, y crearon toda una línea de hogar inteligente con bombillos, en switches, enchufes, toma corriente, etcétera. Crearon toda esa línea y se abrieron un nuevo negocio. Entonces aquí ven, uno que reforzaron el negocio tradicional, supliendo o de alguna forma resolviendo una de las carencias que tenían, que era el armado de los muebles, que podía ser una carencia para alguna de las personas, y dos, crearon una línea nueva de modelos dedicados al hogar inteligente que les permitió ampliarse dentro de lo que sería la evolución lógica
de su Y propio. qué interesante esto, porque si conectamos con nuestro evento anterior, donde hablamos de ese nuevo consumidor, este es un ejemplo no solo exitoso de transformación digital, sino de cómo leer la necesidad de ese nuevo consumidor. Exactamente, por completo. Así que bueno, es interesantísimo todo esto. Se dice que hay tres tipos de organizaciones ante la transformación digital. Esto lo traigo de la revista Forbes en un post que hay. Ellos dicen que hay tres tipos. El primer tipo es la empresa que no tiene que ver de alguna forma con la transformación digital como, digamos, como un modelo disruptor de su negocio, un modelo de negocio, sino que adopta la transformación digital simplemente para bajar costos o para aumentar productividad. Después, hay otras que sí, que lo ven como una ventaja estratégica y dicen, para yo vencer a mi consumidor o para yo ser mejor, perdón, mi competidor, o para yo ser mejor que mi competidor, necesito la tecnología, necesito transformarme digitalmente para brindar un mejor servicio. Pero hay un tercer caso, y es que son las empresas que nacen completamente en el mundo digital o que, como el invitado que tenemos nos podría decir más adelante, que se quieren convertir en una empresa completamente digital y que hacen negocios en un mercado nuevo gracias a la transformación digital. Esto me pareció interesantísimo traerlo acá para después conversar con nuestro invitado y conversarlo contigo, porque aquí puse tres ejemplos, que no sé si me puedes comentar un poco sobre ellos, pero es la misma industria, la industria hotelera, con tres aplicaciones y que son casos diferentes que se ajustan a cada una de estas tres descripciones. Es así, fíjate, tenemos tres aplicaciones. Las aplicaciones normales de los hoteles, por ejemplo. De los hoteles y que probablemente muchos de los que estén acá presentes en la conferencia habrán utilizado o habrán visto en algún momento. Tenemos el caso de Bonvoy. En esta primera sección de empresas que optimizaron su proceso, pues básicamente tienen esa aplicación normal, común y corriente de reserva una habitación en un hotel, en una fecha de inicio, una fecha de check-in, una fecha de check-out y listo. Y algunas cosas extras, ¿no? La llave electrónica o algunas peticiones. Pero no es una gran novedad en función de todo lo que hay en el mercado hotelero. Básicamente es pues, montarme en la misma ola que se está montando toda la competencia y yo necesito utilizar la misma tecnología que están utilizando los otros, porque si no me voy a quedar siendo un hotel, básicamente de las décadas pasadas, donde va a tener que venir la persona al mostrador a hacer el check-in. ¿Okay? Esto digamos que es el ejemplo de optimizar los procesos. Puedo reducir costos, puedo mejorar la productividad, pero realmente no estoy sufriendo una transformación en lo que es mi modelo de negocio. Claro, en el segundo ejemplo tenemos a Conrad. Conrad es el nombre, para quien no lo sepa, del fundador de Hilton. Y Conrad es la marca de lujo de los hoteles Hilton. Y ahí nos ofrecen un conserje electrónico, Edwin. Sí, de hecho, y es básicamente, bueno, puedo hacer un pedido de una cena directamente desde la aplicación porque sea la hora que voy a llegar y en ese momento voy a tener la cena directamente caliente en mi habitación. Sí, o sea, es un concepto distinto porque básicamente es tener el conserje o el botón al alcance de la palma de la mano. Ese conserje que vemos en las películas que resuelve todos los problemas de los inquilinos que necesitan comprar ropa, que necesitan que les arreglen la habitación, que les traigan comida, que les hagan algún tipo de contacto, todo eso, pero de manera digital. Directamente en la aplicación, una vez que ya tú has hecho tu reserva, de hecho ya tú estás en tu habitación, ya estás ocupándola, puedes estar en una reunión de negocio y estás pues haciéndole una solicitud directa a ese conserje digital para que te resuelva tu inconveniente. O sea, que ir un paso más allá, lograr una diferencia de alguna forma. Y de hecho, como lo dice aquí, es una ventaja estratégica, porque eso no lo tiene la competencia, o mejor dicho, lo tiene Marriott, pero te está dando una ventaja sobre un segmento de mercado que la competencia no lo tiene. Y el último ejemplo, esa empresa que se llama Hotel Tonight, que no sé si han tenido oportunidad de probar alguna vez las personas que nos ven, que es una aplicación que te permite conseguir un alojamiento de última hora a muy buen precio, con unos descuentos realmente importantes. Sí, ¿Qué es eso? Básicamente estamos hablando de una aplicación donde llegué a un destino y me agarró la noche. Yo necesito un hotel, pues yo puedo buscar con mi localización todos los hoteles que tengo cercanos, ver la lista de precios y seleccionar el que más me convenga, bien sea por la cantidad de estrellas que tenga, el precio, las comodidades, cualquiera de estas opciones. Y digamos que esta es una empresa que consideramos nativa digital, porque es una empresa que no tiene ni un solo hotel. ¿Okay? Y en este segmento, pues ya hemos hablado de muchas organizaciones como Airbnb, Uber, con todo su segmento de Uber Eats, Uber, lo que sea, pero son empresas que son nativas digitales,
que no tienen un hotel, no tienen un solo taxi, pero ofrecen un servicio a las personas que realmente las personas demandan, y es lo que el mercado está demandando en este momento. Interesante estos tres enfoques sobre la transformación digital. En un principio, reducción de costos y mejora de productividad. En el segundo, una ventaja estratégica para diferenciarme de mis competidores. Y en el tercero, un negocio completamente nuevo sin ni siquiera tener que invertir gran cantidad de dinero en infraestructura física. Así que bueno, hablemos con un experto que nos pueda aclarar sobre todo esto, porque tú y yo estamos aquí hablando y conversando y tenemos un conocimiento interesante, pero tenemos aquí un experto que nos va a terminar de ayudar a mejorar nuestro conocimiento en esto. ¿Quién tenemos acá? Fíjense, tenemos a Manuel Pereira, lo voy a presentar primero y luego voy a leer esa frase que tenemos allí en pantalla. Manuel Pereira, amigo de la casa, socio de PwC Venezuela, quien actualmente está cumpliendo un rol internacional en PwC Canadá como el director de Assurance Transformation para la región de América. Adicionalmente también es director de Assurance Services de auditoría. Ahí están sus redes sociales, como comento, amigo de la casa. O sea que si hay alguien que sabe medir la transformación digital es él. Y si hay alguien que lo sabe medir es él. Sabe de tecnología, sabe de accounting. Sabe de contabilidad, sabe de tecnología, y adicional ha estado en este rol de liderazgo de transformación digital de PwC para todo lo que es la región de y además ha estado en países. Además, ha estado, de hecho, las siglas que están allí, FCCA, CPA, equivale a que él es contador público en Reino Unido, en Canadá y, por supuesto, en Venezuela también es contador público. Entonces, leo la frase, fíjense, en cualquier proceso de transformación digital debemos recordar que los modelos de negocio y las relaciones con nuestros clientes y nuestros colegas, pueden ser compañeros y socios, en este ambiente post-COVID nunca serán igual a como eran antes de la pandemia. Y esto conecta... Esto es la base de nuestros eventos, ¿no? Sí, es así, porque si bien la transformación digital es algo nuevo, es algo que viene pasando con los años, pues la pandemia está impulsando la transformación digital de muchas organizaciones. Entonces, esto conecta de una manera genial con todo lo que hemos venido conversando. Entonces, Manuel, bienvenido. Te cedemos el micrófono para que hagas cualquier comentario. Gracias, Erwin. Gracias, Alcides, por la invitación a participar. Gracias por la definición de experto. Todavía creo que hay mucho que aprender en este camino, la transformación. Y hay tres adjetivos que tú mencionaste, Alcides, en una de tus primeras láminas cuando hablabas del reporte de PwC, que era que los procesos de transformación son complejos. Creo que lo anoté aquí, son complejos, consumen tiempo y son costosos. ¿Okay? Y aquellos que piensen que van a entrar en un proceso de transformación y esto es 2 semanas, cambiamos el sistema y estamos listos dentro de 2 semanas, pues eso no encuadra en el proceso de transformación digital. De hecho, ya yo tengo 3 años y un poco con este rol regional, y ya antes de eso tenía unos 4 años en un rol subregional del mismo tipo. Y este es un proceso continuo, es decir, la transformación, hablando particularmente de la transformación digital de PwC, es un proceso que comenzó hace 8 o 10 años y es un proceso continuo y que ha venido evolucionando y que todavía le queda una cantidad de elementos a incorporar en el futuro. Entonces, no es un proceso de la noche a la mañana y como dice la frase que tienen en la pantalla, COVID ha hecho 2 cosas. Uno, acelerar los procesos, como bien decía Erwin, acelerar algunos procesos de transformación, porque hubo empresas que se consiguieron en que de la noche a la mañana, pues, no tenía conectividad, no tenía forma de trabajar remoto, entonces eso aceleró una serie de procesos que no tenía contemplado, pero también lo extendido de la pandemia también cambió la cultura de muchas organizaciones. Es decir, cuando hablamos de personas que trabajaban en la oficina y que ahora, después de 2 años, ya eso de volver a la oficina no les es muy atractivo, es un cambio de cultura organizacional. Y eso incluye cambios en tus procesos, cambios en la forma como operas, cambios en los controles que tienes establecidos, cambios en una cantidad de cosas que si tú venías con un plan, trabajando hace 7 años, venías con un plan, bueno, esto te cambió el plan, porque te cambió la cultura. Sin duda, Manuel, una cosa interesante, conversábamos el otro día, es cómo esto afectó al área de recursos humanos, ¿no? Porque tenías un ejemplo precisamente, digamos, directo, que puedes comentarnos acá, de cómo se llevan ahorita los recursos humanos en este momento después del post-COVID. Si nos comentas un poquito acerca de eso. Claro, fíjate.
uno de los elementos, uno de los cambios que generó el COVID fue obviamente, bueno, dos elementos. Uno es, hay una serie de consecuencias económicas en la sociedad y eso ha impulsado a generaciones más jóvenes en países como Canadá, por ejemplo, a vivir hacia las afueras de la ciudad. ¿Por qué? Bueno, porque el costo de vida es mucho más manejable, los alquileres pueden ser hasta la mitad de lo que puedes conseguir en una ciudad como Toronto. Entonces, si yo quiero vivir independiente, yo quiero comenzar mi carrera y tengo 20 años, estoy graduando en la universidad y entonces busco hacia afuera. No hay forma de que tú puedas manejar ese proceso, un proceso de volver a la oficina con una población que está viviendo 2 horas de la oficina. Eso primer elemento no te va a funcionar. Segundo, es manejar cómo ha cambiado la cultura. Es que ahora tienes, de hecho, mañana estoy haciendo un evento sobre los impactos intrageneracionales en una organización como PwC, pero tienes generaciones que cuando volvieron a volver a la oficina estaban encantados. Yo quiero volver a la oficina, lo que llamábamos los tradicionalistas. Esos querían volver a la oficina y estaban desesperados en estar en la oficina. Tienes las generaciones más jóvenes que dicen, no, yo no necesito la oficina. No quiero poner edades en ninguna de ellas porque dentro de los más jóvenes también tienes unos que son muy tradicionalistas. Pero entonces eso ha cambiado la forma como recursos humanos manejan la estructura de la compañía. Inclusive, como decía inicialmente, cambió la cultura de la organización o está afectando la cultura de la organización. Y la cultura, como probablemente lo vamos a conversar más adelante, es una pieza fundamental del proceso de transformación digital. Si no podemos tratar de embarcarnos en un proceso de transformación digital sin entender la cultura de la organización que viene detrás de ese proceso. Al final, la organización está hecha por seres humanos. La tecnología es simplemente el enabler, el que nos va a permitir ejecutar la estrategia, pero es seres humanos los que están detrás de ese proceso. Entonces, hay una frase de Pedro Pacheco que me gusta mucho, que siempre que la escucho la escribo para tener a la mano en eventos como pero es una frase que dice que la cultura se desayuna a la estrategia. Definitivamente este es un buen ejemplo donde la cultura es fundamental para lo que queremos ejecutar y recursos humanos obviamente tiene un elemento fundamental que jugar ahí porque se está transformando. La función de recursos humanos ya no es la función de recursos humanos tradicional que pues veíamos previo a la pandemia. Y lo comentábamos un poco con el ejemplo del ERP, o sea, como una transformación digital no es sencillamente implementar una herramienta sin cambiar esa cultura de la organización, porque los procesos son llevados a cabo por personas. Y si la persona pretende seguir haciendo, y de hecho, o sea, no podemos obtener resultados distintos si seguimos haciendo las cosas de la misma forma. O sea, esa es otra máxima que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, si yo pretendo única y exclusivamente cambiar un sistema para seguir haciendo las cosas como las vengo haciendo, pues sencillamente ese proceso de transformación está destinado a fracasar. No sé, Manuel, ¿qué opinión tienes? El ejemplo que te comentaba más temprano, es decir, de un cliente que yo atiendo que decidió cambiar su sistema por un ERP potente como SAP. Pero sin cambiar la cultura que está detrás de la organización, simplemente te conseguiste un Ferrari y lo estás manejando a 30 kilómetros por hora. Porque quieres hacer exactamente lo mismo que hacías antes, pero ahora con la nueva tecnología. Y entonces no estás aprovechando las ventajas, no estás aprovechando los beneficios y al final queda claro que la conversación que tuve con este cliente, usted no tenía un objetivo claro en lo que querían hacer. O sea, y la falta de definición de un objetivo claro es lo que principalmente en este caso privó en que esa transformación pues no pudiera lograrse de forma exitosa, porque no es solamente cambiar el sistema. Es que si tú... Ahorita que hablas de eso, Manuel, como tal, precisamente, ¿cómo hacemos para nosotros de alguna forma determinar que un proceso de transformación digital es exitoso? Tú escribiste recientemente un artículo que hablaba precisamente sobre el tema y es la razón por la cual queremos conversar contigo hoy. Eran 3 factores que permiten una transformación exitosa. Entonces, me he tomado la libertad, junto con Edwin, de traer aquí los 3 conceptos, los 3 factores que tú planteas, para ver si tú en persona los puedes desarrollar. Y el primero, por supuesto, es lo que acabas de decir, tener un propósito claro, ¿no? Uh-huh. Los estudios que hemos visto indican que muchos procesos de transformación fracasan, porque
porque no hay un claro propósito. O sea, no estaba claro en la organización por qué quería cambiar. Cuando tú describías anteriormente los tres tipos de transformaciones, que me parece una agrupación muy interesante, pero si yo simplemente me quiero transformar por el hecho de tener un nuevo sistema, eso no es un propósito claro. Es decir, cuando me voy al ejemplo de PwC, nosotros, nuestro propósito como organización, ¿ok? Es, obviamente, resolver problemas importantes de nuestros clientes, ¿ok? Entonces, nuestro proceso de transformación tiene que estar alineado con ese propósito que tenemos como organización. Entonces, si yo simplemente voy a incorporar elementos de tecnología sin mirar el propósito que tienes como organización, qué es lo que quieres lograr como organización, y hay una desconexión entre ambas cosas, ese proceso de transformación no va a ser exitoso, porque estás desalineando la transformación de la cultura que tú quieres imponer en la compañía. Entonces, es un proceso que toma tiempo, y que el primer elemento fundamental que lo tienes en la pantalla es sentarnos como organización, entender qué es lo que queremos lograr, hacia dónde queremos ver, cómo nos vemos en 2, 3, 5, 10 años. ¿Okay? Como decía anteriormente, estos son procesos que toman tiempo y algunos resultados los vemos en el corto plazo, pero hay otros resultados que necesitamos tiempo para que efectivamente estén implementados y estén generando los resultados que nosotros queremos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo interno nuevamente de PwC, y disculpen que use ejemplos, pero bueno, ese es el área donde me desarrollo. Nosotros hemos estado trabajando con una herramienta de inteligencia artificial por ya, yo creo que ya tenemos unos 5 años, con un par de años donde lo hemos estado utilizando como piloto. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esa herramienta? Bueno, atacar ese elemento de agregar valor al cliente, analizar la data del cliente, proporcionar información, pero los que han trabajado con inteligencia artificial saben que para que una herramienta de inteligencia artificial funcione de la forma que se espera que funcione, requiere un volumen importante de datos, hay que continuar, hay que probarlo constantemente, hay que estar haciéndole pruebas, hay que estar asegurando que la data que recibe, la ingesta de data, es data adecuada, donde ella pueda precisamente aprender de ese proceso. Bueno, eso toma tiempo. Ahora, ¿podíamos salir hace 5 años y decir que teníamos un software de inteligencia artificial? Sí, podíamos hacerlo, pero es irresponsable. Nuestra gente no estaba preparada para manejarlo tampoco. Entonces, hoy ya hemos avanzado un proceso de transformación, en ese proceso de transformación, perdón, donde nosotros hemos también entrenado a nuestra gente, hemos preparado a nuestra gente para entender la data que sale de ahí, y eso nos ha permitido empezar a movernos hacia programas pilotos, para luego movernos hacia... Entonces, tiene que haber un claro objetivo, un claro amarre entre lo que quiero transformar y cuál es mi propósito como organización. De hecho, sí, es así, y bueno, y rescatando el ejemplo de PwC, porque bueno, hemos trabajado muchísimo en este proceso en los últimos años, ha sido de esa forma, o sea, la tecnología como habilitador de un proceso de transformación que inició con fijarnos un propósito, y Manuel lo comentaba, ese propósito es resolver problemas importantes, ¿ok? Y teniendo ese propósito claro, pues transformamos la forma como nos veíamos nosotros. Nosotros sí somos una empresa de consultoría, pero ahora nos vemos como una comunidad de solucionadores, lo hemos mencionado mucho en los eventos. ¿Por qué una comunidad de solucionadores? Bueno, porque nosotros podemos poner a distintos expertos en distintas áreas y ramas de la tecnología o de la ciencia, contables o economía, o sea, cualquier profesión para resolver ese problema importante. ¿Y cómo lo hacemos? Apoyándonos en la tecnología. Y por eso es que nuestro proceso de transformación parte de ese propósito para crear cultura dentro de la organización y apoyarse con la tecnología para solucionar estos problemas. Ahora, Manuel, Edwin y yo conversábamos antes respecto a tu artículo y sobre este punto del propósito claro, nos llamó la atención algo que a veces la gente no lo entiende, que el propósito claro es un propósito claro en función del negocio, porque a veces, y es lo que tú rescatas cuando dices que a veces los propósitos no son adecuados o son muy egoístas. Exacto. Y no consideran los intereses de todos los afectados. De alguna forma pasa que ese propósito claro de establecer un ERP puede ser una meta del responsable de tecnología o del responsable de accounting que dice, mira, yo necesito ponerle ERP, pero no se da cuenta de todos los procesos que están alrededor. O sea que yo creo que vale la pena un poco
medir eso de que el propósito no solamente tiene que ser claro, sino que de alguna forma tiene que ser útil y relacionado directamente al negocio. Y ahorita pasa mucho que se relaciona, por ejemplo, con lo que es la experiencia, ¿no? Y lo están haciendo ustedes mucho aquí en PwC. Cómo ese propósito claro tiene que tener un impacto en el negocio, tiene que tener un impacto en la experiencia del usuario, en la experiencia del empleado o en la experiencia incluso de la cadena de suministros, de cómo mejorar todo eso. ¿Qué nos dices al respecto? Sí, ¿Qué sí, tan frecuente es eso? sí, ese es un buen punto y de hecho se me pasó comentar algo, ¿no? Volviendo al ejemplo de las herramientas de inteligencia artificial o cualquier herramienta que hayamos estado incorporando en nuestro proceso de auditoría en los últimos años, obviamente el poder proporcionar información relevante para nuestros clientes está alineado con nuestro propósito como organización, ¿no? Que es de resolver problemas importantes. Ahora, nuestro propósito también es que esta sea una organización que sea atractiva para, para, para nuestra gente. Y cuando nosotros hacíamos el análisis de qué es atractivo para nuestra gente quería escuchar tecnología, quería estar involucrado en un proceso que fueran mucho más modernos. Cuando yo en estos días tenía una charla con estudiantes y les cuento cuando yo comencé en la firma hace 25 años, la auditoría la hacíamos a papel y lápiz. Algunos de los que están probablemente conectados se recuerdan las hojas de 16 columnas, y trabajábamos en esas hojas de papel y lápiz. Si yo le digo hoy a un estudiante universitario que vamos a trabajar en papel y lápiz, ya no soy atractivo ni agrego valor a ese estudiante. Entonces, yo tengo que proporcionar también en ese proceso de agregar valor, que es mi objetivo, algo que atraiga y que sea relevante para esa experiencia de nuestros empleados. Entonces, insisto, no es el propósito de la herramienta. Y muchas veces tendemos a confundir, voy a implementar el RPX porque me va a mejorar el proceso A. No. ¿Cuál es el propósito de tu organización? Y cómo este proceso de transformación está alineado con el propósito de la organización. No del, nosotros, si tú te lees el manual de especificaciones del software, te dice qué es lo que hace. Ese no es el propósito. El propósito es cómo agarro eso y lo alineo con lo que yo quiero hacer como organización. Porque si esas dos cosas no están alineadas, tengo un problema. Eso no va a funcionar. Y voy a estar, como el cliente que mencionaba más temprano, con un ERP, con funcionalidades mucho más allá de lo que tenían anteriormente, pero donde yo sigo utilizando lo mismo que hacía antes y sigo haciendo exactamente lo que tenía antes. Entonces, ¿es exitosa la transformación? No. Yo la mido y digo cuánto fue el costo, todos los costos que me trajo ese proceso y resulta que al final tengo que concluir que no fue exitosa. ¿Por qué no fue exitosa? No mejoró nada, no cambió nada en mi forma de hacer negocio, no mejoró la experiencia del usuario porque la gente sigue haciendo exactamente lo mismo y no le está agregando valor a mis clientes. Entonces, no la puedo medir como exitosa. Fantástico. Bueno, tocas un punto más que interesante, manejar el cambio. Sí, manejar el cambio y creo que ya lo hemos venido asomando a lo largo del evento. Y nos gustaría que nos comentaras un poco, Manuel, cómo tiene que ser ese manejo de cambio para que sea exitoso. Porque hemos comentado muchas cosas. Hemos comentado el ejemplo de PwC, hemos comentado cómo no cambiar la forma en cómo se hacen los procesos hace que un proceso de transformación solamente por implementar un ERP no es exitoso. Pero cómo es que tenemos que tener ese foco en la gente para poder gestionar este cambio desde la alta gerencia hacia abajo y que de esta forma el proceso de transformación sea exitoso. Mira, cuando yo empecé con este rol, la primera reunión que quise tener no fue con los expertos de inteligencia artificial, no fue con los desarrolladores, no fue con, no. Yo quise reunir, la primera persona con la que me quise reunir era con una persona que teníamos en el grupo que estaba de alguna forma, estaba ahí, pero no tenía la importancia de vida en la estructura, que era el experto en manejo de cambio. Y me senté, tuve una señora con mucho tiempo, con mucha experiencia en manejar procesos de cambio, y estuvimos largas conversaciones. De hecho, ella ya no trabaja en la firma, sin embargo, yo con ella me reúno cada 2 meses para seguir rebotando algunas ideas con su experiencia, ¿no? Pero los seres humanos, por definición,
somos adversos al cambio. Nos gusta, o sea, cuando estamos en un lugar donde nos sentimos a gusto, pues tratamos de mantener ese ambiente porque nos sentimos a gusto. Entonces, yo leía, yo escribí o participé en un evento junto con Blair Shepard, que es el líder global de PwC, donde él nos decía, si queremos ser los líderes del futuro, lo más importante que tenemos o la lección más importante que tenemos que tomar, o la herramienta más importante que tenemos que tener como líderes, si queremos realmente liderar el futuro de esta organización y del mundo, es sentirnos cómodos estando incómodos. Es decir, fuercen esa área de confort en la que se sienten y traten de colocarse en un estado donde no se sienten cómodos. Y eso es la transformación. La transformación no es cómoda, la transformación nos saca de donde estábamos y nos lleva a un estado diferente. No puedo clasificarlo ahorita si va a ser mejor o peor, pero nos lleva a un estado diferente, porque obviamente mi intención es que esté en un estado mejor, porque por eso quiero hacer la transformación, por eso tengo un objetivo de transformación. Pero si voy a pasar a un estado donde estoy, un estado mejor o peor, esto dependerá de cómo maneje ese proceso. Entonces, el ser humano, por definición, es adverso al cambio. Entonces, esa es tu primera barrera cuando arrancas un proceso de transformación. Cuando tú vienes y pones la idea sobre la mesa, empiezas a ver que la gente en la mesa empieza a decir, no, mejor lo dejamos como estamos, pero ¿cuál es la necesidad de cambiar? Pero si no está funcionando. Entonces, tu proceso inicial, que es el de vender la idea, tienes que traer a todas las partes involucradas y comenzar a manejar el cambio. Por eso que el cambio no puede ser un Big Bang, no puede ser mañana, hoy a la mañana, porque tengo muchas personas involucradas, tengo alta gerencia y tengo también las personas que están ingresando a la firma, por ejemplo. Tengo los socios, tengo los nuevos ingresos a la firma, tengo que ir manejando el cambio de este grupo acá arriba, que a veces puede ser bien complejo, y tengo que manejar el cambio de este grupo que está entrando acá abajo, que también es complejo. Ahora, este grupo que está acá arriba no piensa igual que el grupo que está acá abajo. Tienen formas de pensar distintas, reaccionan diferentes a estímulos diferentes. Entonces, hay una teoría que dice comunicar 7 veces de 7 formas diferentes. Yo, por ejemplo, si alguien se comunica conmigo vía email, yo soy poco reactivo al email. Es decir, yo ahorita en este momento, y estoy en un buen momento, tengo 40 correos no leídos, pero puedo llegar a tener 200 correos no leídos. ¿Okay? Ahora, si te comunicas conmigo por mensaje, por Instant Messaging, por Google Chat, por esos mensajes, tiendo a responder más rápido. Pero eso soy yo, Manuel Pereira. Edwin de repente reacciona o responde a otro tipo de mensaje y al sigues tú de repente respondes a otro tipo de mensaje. Entonces, cuando estoy haciendo el proceso de transformación y comunicando el cambio, tengo que tener conciencia de que cada persona reacciona diferente. Si yo la forma de comunicar el cambio es agarrar y escribir un correo electrónico de 3 páginas y mandar el correo a todo el personal donde explico el cambio, bueno, Manuel Pereira no lo leyó. Porque yo no, ese correo lo vi el título, dije esto no es urgente, lo dejé de un lado y seguí con lo que estaba haciendo. Entonces Manuel Pereira no lo leyó. Ahora, si yo mando el correo, mando un mensaje, saco un newsletter, hago un podcast, hago una grabación de Edwin comentando sobre las ventajas del cambio, luego tengo al CIDES invitado para hablar de los beneficios del cambio. Bueno, tengo 5, 6, 7 diferentes formas de comunicarme con mi grupo para transmitir el mensaje. Tengo que tener la mayor cantidad de gente on board. Si no los tengo conmigo, no va a funcionar. Ahora, nosotros clasificamos los grupos, tratamos de hacer 3 grandes clasificaciones. Los que son promotores del cambio, aquellos que están, sí, vamos, yo me salgo de mi área de confort y quiero, yo sí, me parece importante. Eso te los tienes que traer contigo y los tienes que ser parte de la promoción de ese cambio. Ser parte de ese proceso de cambio, de manejo del cambio. Tiene los que son detractores completamente, los que no, yo no cambio y eso no pierde energía al inicio, porque eso no los va a cambiar al inicio. Y en el medio tienes los que puedes cambiar, los que tus promotores van a ayudar a enfocar y a mover hacia adelante ese cambio. Una vez que tengas el tope de organización, que son los promotores, el medio, que son los que ya los convenciste, los detractores van a venir solos o van a abandonar la organización, cualquiera de las dos cosas. Pero ese proceso, esa esquematización de irte a analizar quiénes tengo, cómo voy a hacer el cambio, cómo lo voy a manejar, cómo me voy a comunicar, eso es fundamental, tan fundamental como escoger la tecnología que voy a utilizar para hacer el cambio. Y quería hacer un comentario por algo que leí en el chat. Las transformaciones
no necesariamente arrancan de tener una pieza de tecnología. Muchas de las transformaciones que están ocurriendo hoy en PwC, todavía no tenemos la tecnología desarrollada, está en proceso de ser desarrollada. De hecho, nosotros estamos en estos momentos en un programa que se llama Next Generation Audit, que busca una tecnología innovadora, pero que va a estar disponible en 5 años. Ahora, hoy, para que esa transformación que queremos lograr en 5 años sea exitosa, hoy tenemos que comenzar a manejar el cambio. Tenemos que comenzar a trabajar país por país, persona por persona. Aquí viene un cambio, estas son las premisas, oye, queremos que seas parte de él, esto es lo que necesitas para que ese cambio sea exitoso. Es decir, ese proceso de manejar el cambio viene mucho antes de la tecnología per se. No sé si eso aclara un poco la pregunta así que hacías o... Sí, nos deja bastante claro con esto. Ahorita, una cosa interesante que veo en esto, Manuel, es cómo mides de alguna forma este proceso del manejo del cambio, porque al mismo tiempo que lo estás teniendo en cuenta, tienes que medirlo para saber si está siendo exitoso dentro de él o no. A los contadores nos gusta medir todo lo que tenga numeritos, y todo lo que pueda ser cuantificado nos encanta, ¿no? Entonces, obviamente hay costos que son claramente visibles monetariamente, y eso es lo que a nosotros nos gustan. El problema de este tipo de elementos es que muchos de ellos son intangibles, entonces necesitas estructuras que te permitan medir qué tan comprometida está la gente con el cambio, qué tan agradada está la gente con el proceso que está ocurriendo en la organización. Hay diferentes herramientas. PwC utiliza el People Survey, que es una herramienta interna para ir midiendo el nivel de compromiso de la gente, el nivel de... Pero nosotros, dentro del equipo de transformación, por ejemplo, también desarrollamos una encuesta que la hacemos directamente con equipos de trabajo para ir midiendo, por ejemplo, el nivel de digitalización de algunos equipos, ciertas funcionalidades que tienen algunas herramientas hoy por hoy, entender por qué no se están utilizando. Es decir, tú tienes que desarrollar un esquema de monitoreo de muchos elementos. Costo es uno, y el costo digamos, lo que cuesta la tecnología es un elemento, pero nosotros yo tengo, por ejemplo, un dashboard que tiene las 20 o 30 funcionalidades más comunes que tienen algunas de estas herramientas. Y yo en ese dashboard veo por país y por toda la región cuánto se está utilizando cada una de ellas. Entonces, en alguna de ellas que tienen porcentaje de utilización bajo, lo que estamos haciendo es entender con cada uno por qué no estás utilizando, cuál es la barrera que te está llevando a no utilizar ciertas funcionalidades. Porque tú tienes que ir entendiendo, y esa es la parte compleja, esa medición de esas barreras no es un número mágico. Y muchas veces cuando hablamos de comportamiento humano, necesitas más de una medida, la intersección de más de una medida para realmente poder llegar a una conclusión. Es decir, muchas veces el problema es falta de entrenamiento, muchas veces el problema es falta de comunicación, muchas veces el problema es simplemente no quiero, no me es relevante en mi ambiente. Porque nosotros identificamos, por ejemplo, ciertas funcionalidades que si tú te parabas en Venezuela, la funcionalidad no era relevante, pero si te parabas en Canadá, era relevante. ¿Por qué? Bueno, porque el ambiente de negocio era diferente. Entonces, siendo así, ya yo pongo un marcador en mi dashboard y digo, no, ya va. Para Canadá esto tiene que ser más de 80%, pero para Venezuela tiene que ser más de 20%. ¿Por qué? Porque, bueno, son ambientes diferentes. Entonces, construir ese tablero de monitoreo de tu proceso de transformación es importantísimo. Entonces, y de nuevo, lo amarro con el primer elemento. ¿Cuál es tu propósito? Cuando defines tu propósito, tienes que definir también cuáles son las métricas, o cuando defines tu propósito y tu esquema de transformación, cuáles son las métricas que tú vas a utilizar para medir lo exitoso o no de ese proceso de transformación. Uno va a ser costo, claro, el costo monetario, uno va a hacer eso. Y vas a tener un presupuesto pero también vas a tener que medir el nivel de compromiso de la gente, el nivel de digitalización de tu gente, el nivel de entrenamiento, el nivel de comunicaciones, cuántas comunicaciones a la semana, el nivel de respuesta, si yo implementé ciertos elementos en esa nueva herramienta, cómo está respondiendo la gente a ese nuevo elemento, cómo lo están utilizando. Es decir, el desarrollo del tablero de monitoreo es tan importante, de nuevo, como la herramienta que escojamos para el proceso de transformación. Esto se parece mucho a lo que hablamos en el evento anterior, de la omnicanalidad en el consumidor. Es un consumidor de información
y necesita esa omnicanalidad que nos señala aquí Manuel, de que le llegue, por ejemplo, a través de email, que le llegue a través de mensajes, de podcast, etcétera. Y se parece un poco a lo que estamos haciendo nosotros aquí, ¿verdad? Estamos llegando a ustedes a través de eventos en línea, de podcast, de newsletter, en las redes sociales. Básicamente está muy alineado con el mensaje de Manuel. Y un comentario aquí con todo lo que hemos venido hablando, tanto del propósito como del manejo del cambio. Fíjense que no hay una fórmula mágica para medir este tipo de cosas, sino pareciera que la fórmula es un traje hecho a la medida de la organización, porque va a depender de ese propósito y va a depender de cómo cambiar a la gente. Pero en ese proceso de cambio viene algo muy particular y es ese tercer elemento que tú tocabas en tu artículo, Manuel, que es el digital upskilling, ¿okay? Y es básicamente ese factor donde yo como organización sí puedo hacer énfasis en los elementos en los cuales yo quiero que mi personal evolucione en términos digitales, precisamente para que me sirva como habilitador de ese proceso de transformación. Y no sé... Y esa frase que usa Manuel ahí, que me parece realmente muy, muy asertiva, que es eso de cerrar la brecha digital de la organización. Coméntanos, Manuel, por favor. Y de nuevo, eso empieza por analizar cómo está compuesta tu organización. Y muchas veces tendemos a clasificarla en generaciones o, de nuevo, insisto, hay una marcada tendencia en cada generación. Si vemos los milenios, la generación Z, la generación X, hay una marcada tendencia en cada una de ellas, ciertas características. Ahora, a mí no me gusta el encasillarlos porque creo que hay, como decía, hay tradicionalistas, que son las personas de más de 70 años, que tienen características de una generación Z y son muy tecnológicos, y hay generaciones Z o generaciones X que son muy tradicionalistas y que no quieren saber nada de tecnología. Hay de todo. Entonces, tampoco podemos simplemente, pero el gap digital que tenemos en las organizaciones es la diferencia que hay entre las generaciones más nuevas que han estado expuestas desde su nacimiento a la tecnología, a las generaciones que han tenido que aprender la tecnología. Es decir, yo no puedo compararme mi nivel de utilización. Yo recientemente empecé a usar TikTok, pero no lo usé porque yo quería hacer algo en TikTok, sino porque mis hijos están en TikTok todo el día, entonces yo tenía que entender qué es lo que era el TikTok. Y resulta que desde el punto de vista de firma, la comunicación hacia ese grupo fluía mucho mejor en el TikTok. ¿Okay? Entonces, bueno, empezamos a ver, Edwin, seguro que, bueno, creo que todos, que nosotros tenemos espacio en todas las redes sociales, pero bueno, las firmas se están moviendo todas también ahora en TikTok, en su momento movieron a Instagram, en su momento se movieron a Facebook, en su momento y empezamos todos por LinkedIn y hemos ido migrando dependiendo hacia dónde está la audiencia con la que queremos hablar, ¿no? Entonces, esa brecha que está ahí, hay que irla trabajando. ¿Cómo la trabajamos? Bueno, obviamente hay que trabajarla con programas de actualización digital en las organizaciones. Y lo puedes hacer internamente, lo puedes hacer con el apoyo de terceros. Ahora, lo que hemos estado viendo globalmente es que estos son, a ver, de nuevo, números muy globales. Hay otro elemento importante que genera esta brecha digital, y es que las universidades no necesariamente están ayudando en el cierre de esa brecha. O sea, la universidad requiere incorporar o tienen que incorporar dentro de sus programas elementos tecnológicos también para que los graduandos salgan con esa característica, porque manejar TikTok no es suficiente para poder enfrentar un cambio digital, a pesar de que sí te abre la mente a que hay tecnologías diferentes y nuevas, pero necesitas tener entrenamiento adecuado en manejo de tecnología. Eso lo tienen que apoyar las universidades. Hay esa brecha digital también la tienes entre países, es decir, no es lo mismo lo que pueda, por ejemplo, estar desarrollándose o conversando o entrenando en términos de tecnología en Alemania que en África Central. Es decir, la diferencia es importante, y resulta también que cuando tenemos esas diferencias entre generaciones, o esas diferencias entre ese gap digital, si tú ves países como Alemania, donde tu edad promedio son 61 años, el gap digital es mucho más grande porque la cantidad de población joven que tienes es muy pequeña en comparación con la población de más de 50 años. Entonces, el gap digital se te abre, porque además hay una naturaleza, hay un elemento natural como el que mencionaba anteriormente. Si yo tengo a mi hija en la casa que está viendo TikTok, yo naturalmente me envuelvo en el proceso.
Entonces, tienes una organización como PwC donde tienes un elemento de jóvenes muy grande, eso es un detonador de que exista un proceso de upskilling hacia arriba en la organización, porque este grupo más joven que tiene habilidades digitales va a presionar hacia arriba. Pero si estás en una sociedad donde ese grupo no es tan grande, sino que al revés es más pequeño que el que está arriba, tienes que trabajar fuertemente. Entonces, de nuevo, tienes que analizar tu entorno, tu estructura y desarrollar los planes de adiestramiento que te permitan hacer este proceso de actualización digital. ¿Por qué es importante? Porque la actualización digital nos va a abrir nuestra mente a pensar y decir, estoy frente a un proceso, y olvidémonos de la herramienta tecnológica. Estoy frente a un proceso que hago de forma rutinaria todos los días. ¿Cómo lo puedo hacer diferente? ¿Cómo lo puedo cambiar? Nosotros en la firma creamos lo que llamamos las academias digitales y entrenamos, el último número que tengo, alrededor de 150.000 personas alrededor del mundo en PwC. Les dimos herramientas digitales, les dimos herramientas como Alteryx, Tableau, Power BI, les dijimos, aquí están, entrenamiento, vayan y consigan procesos que podemos cambiar. Tenemos más de 10.000 desarrollos alrededor del mundo hechos directamente por nuestra gente. Es decir, no fuimos a buscar terceros para que lo desarrollaran, no. Nuestra gente agarró, vio sus procesos que ejecutaba y dijo, esto es repetitivo, me está tomando mucho tiempo, déjame ver cómo estas herramientas que me enseñaron me pueden ayudar, y desarrollaron algo nuevo. De esas más de 5.000, más de 10.000 herramientas alrededor del mundo, hoy tenemos 5 o 6 desarrollos que son globales, que están siendo implementados para toda la firma. Entonces, el desarrollar nuestra gente en términos de habilidades digitales nos ha permitido tener 3 niveles de desarrollo digital en la firma. Tenemos lo que llamamos el firm-led, es decir, la firma contrata, busca los recursos y contrata y crea una herramienta. Tenemos el global-led, el firm-led, que es la firma Venezuela, busca la solución y busca la herramienta, y tenemos el grupo que tiene mayor número de desarrollos, que es lo que nosotros llamamos el Citizen-led Innovation. El Citizen-led Innovation es la innovación desarrollada por la gente para la firma. Y ese es un semillero, como decía, de más de 10.000 desarrollos alrededor del mundo, que es la base de lo que queremos, o mucho lo que va a ser el futuro. Entonces, es fundamental porque además el desarrollo digital te abre la mente y empieza a ver los procesos y dice, lo tengo que hacer de una forma diferente. Insisto, mucho de esto tiene que ver con salirnos de nuestra zona de confort. Sí. Si yo sigo utilizando la misma herramienta siempre, bueno. Y fíjate que si bien es un proceso complejo, porque tienes que definir esa meta de cómo cerrar esa brecha digital, sigue siendo un proceso que lo puedo ir llevando a cabo sin la necesidad de seleccionar todavía una tecnología. Y quiero rescatar otro ejemplo de una aplicación que nosotros estuvimos usando en PwC por mucho tiempo, desarrollada por nosotros, que es el Digital Fitness. ¿Okay? Como su nombre lo dice, una aplicación de fitness, pero no de fitness de entrenamiento físico, sino una aplicación de entrenamiento digital, donde básicamente hacías un test al inicio y él te determinaba un valor acerca de cómo era tu nivel digital, ¿okay? En función de la respuesta que tú dabas a ese test. Y luego tú te planteabas un programa de entrenamiento que era ver videos, leer artículos, hacer el famoso IQ digital. Ese es el famoso IQ digital. Entonces, determinando tu IQ digital, tú colocabas cuál era tu meta en función de cuántos días a la semana quiero hacer, cuánto tiempo al día quiero desarrollar este entrenamiento digital, y empezabas a ver videos, artículos, y de paso tú colocabas como que temas de interés en la tecnología que te gustaría ver: inteligencia artificial, blockchain, drones, cualquiera de estas tecnologías, para tú ir cerrando esa brecha. Y lo hicimos como iniciativa global, donde incentivábamos al personal que se inscribiera en el Digital Fitness, midiera su IQ digital y empezara a hacer ese proceso para el upskilling de conocimientos digitales, como una especie de preparación para todo esto que estamos viendo hoy en día y que Manuel ha estado
liderando desde Canadá, y que esa visión que tenemos hacia cómo es la generación, el Next Generation Audit, o la auditoría del futuro, que es esa auditoría que vamos a hacer dentro de 5 años, para la cual todavía no tenemos una tecnología precisa, pero que estamos construyendo entre todos los colaboradores. No sé, Ahora, así. fíjate, estos 3 elementos que hablamos, propósito, Manejo del cambio. manejo del cambio, y yo esto lo puedo resumir también en entrenamiento o formación. Ninguno de los 3 son selección de tecnología o están relacionados directamente con tecnología. Son factores humanos. Son la relación con el ser humano que está detrás de la tecnología. Y eso creo que para mí ha sido lo más importante en este rol que he tenido. Porque sí, yo tengo reuniones de tecnología todas las semanas, y yo me siento con los desarrolladores y pero yo invierto mucho más tiempo en estos 3 elementos, porque sin estos 3 elementos, no importa la mejor tecnología que uno pueda traer, no va a funcionar, no va a ser exitoso y no va a lograr los objetivos que nos queremos trazar. Bueno, para terminar un poco con este tercer factor de la actualización tecnológica, el digital upskilling, de alguna forma veríamos aquí un fenómeno como el que empezó parecido con los dispositivos, ese bring your own device que vimos al principio. Ahorita estamos viendo un poco esa actualización, que la gente trae su propia tecnología o busca su propio skill y quiere formar su propio pensum para de alguna forma profesionalizarse. ¿Qué tan compatible ves esto con las organizaciones actuales? ¿Y qué tan compatible lo ves con la academia? Porque eso es interesante, ver que la academia de verdad pareciera estar muy fuera de esta idea, muy negada en principio a esta idea, pero las organizaciones no tanto, porque las organizaciones le ven un provecho directo, ¿no? Sí. Nosotros internamente manejamos un esquema que se llama 70-20-10. Es un esquema, no es de PwC, es un esquema de educación que existe y que ha sido desarrollado globalmente. Y ese 70-20-10, lo que dice es 10% de tu adiestramiento, de tu preparación, te la voy a dar yo como organización. Eso quiere decir, yo voy a crear y desarrollar programas de adiestramiento digital para darte ese conocimiento. 20% de tu formación la vas a buscar tú mismo. Es decir, como decía Edwin anteriormente, oye, a mí me llama la atención el impacto de los drones. Yo mismo voy a ver programas en la universidad, voy a ver programas, y nosotros tenemos un programa aquí en Canadá donde, bueno, si tú identificas algún entrenamiento que es relevante para tu rol, tú puedes venir a Recursos Humanos y decir, Recursos Humanos, mire, este entrenamiento de la Universidad de Toronto, que es una charla sobre el uso de drones, el impacto en la tecnología de la industria minera. Yo quisiera tomar ese curso y eso forma parte de ese 20%. Y el 70%, el más importante, es, una vez que agarro ese 30% que aprendí, ponerlo en práctica. La mejor forma de aprender es que yo practique y lo pueda poner. ¿Por qué hemos estado impulsando el que haya estos 10.000 desarrollos? Porque lo que se hizo fue comenzar a motivar a la gente a desarrollar, a utilizar lo que había aprendido. Hicimos retos globales. En la región hicimos unas sesiones donde participó PwC Venezuela, donde invitábamos a todos a presentar sus proyectos, y había un grupo global que estaba escuchando cada uno de sus proyectos, y luego se les permitió presentar en otros niveles de la organización. Es decir, había una motivación para que la gente desarrollara y utilizara las herramientas que estaba. De nada me sirve aprender una herramienta hoy que no lo voy a poner en práctica. Sí. Me parece que la regla del 70-20-10 y el poder aplicarla. Ya estamos cerca del final, vamos a ir pasando a la zona de preguntas y respuestas. Sí, de alguna forma tenemos tenemos varias preguntas que te voy a sintetizar en una sola, Manuel, y además tú, con la experiencia de que vienes desde Venezuela y conoces nuestra realidad, hay mucha preocupación, y lo hemos visto a lo largo de los distintos webinars que hemos hecho y las distintas feedback que hemos recibido a través de redes, de correos, etcétera, por todavía lo que es la capacidad de Venezuela de trabajar en crisis, en distancia, con problemas de comunicación, con problemas de electricidad, que a mí me llama mucho la atención, porque al mismo tiempo que se presentan todas estas dudas, estamos haciéndolo y resolviéndolo de una vez. Y como venezolano que está además ahorita en un país que tiene una infraestructura de servicio bastante encomiable, por decirlo lo menos, ¿no? Obviamente que no es lo mismo cambiar y leí una de las preguntas que estaba ahí, no es lo mismo movernos a un trabajo híbrido
cuando tengo un soporte tecnológico que me lo permite, ¿no? Vuelvo a colocar el ejemplo y quiero dividir el ejemplo de cuál es el impacto con Venezuela versus el impacto, por ejemplo, en otro país como Canadá, ¿no? Pero también quiero dejar claro que las limitaciones de infraestructura están consideradas en tu proceso de transformación. Es decir, cuando tú desarrollas tu plan de transformación, consideras también las limitaciones tecnológicas y limitaciones de infraestructura que tienes. O sea, tú no te puedes decir, no, yo voy a empezar yo voy a transformar digitalmente la organización y me voy a ir y voy a convertir, voy a poner laptops a todo el mundo y voy a estar conectados todos con 1 GB de conexión. Si no tienes un proveedor de servicio que te pueda dar eso, si no tienes una capacidad de compra en los equipos, si no tienes, es decir, hay que, obviamente nuestro plan de transformación tiene que venir amarrado con entender las limitaciones de infraestructura que tenemos en el país que sea, porque podemos estar en Venezuela o podemos estar en Ucrania, o sea, en el país que estemos, vamos a tener limitaciones, ¿ok? En el caso particular de Canadá y de Venezuela, en ambos casos, el momento del 20 de mayo, cuando comenzó el proceso de lockdown y pandemia a nivel del mundo, tanto Venezuela como Canadá se switcharon a trabajo remoto y el switch tardó un día, 24 horas. En 24 horas ya estábamos remotos. Ahora, ¿por qué podíamos estar remotos? Porque nosotros, insisto, veníamos en un proceso de transformación que venía tomando años, y esto no se hace de la noche a la mañana, viene tomando años, donde todo el mundo tiene una laptop. Ahora, si tienes una laptop y tienes que hacer un cambio inmediato, era mucho más sencillo cambiar que las compañías que estaban trabajando con esto que pasaron a remoto. ¿Cómo me llevo? ¿Me cargo? Déjame el CPU, Hay compañías que no tenían establecido, por ejemplo, protocolos de conexión remota, no tenían establecido protocolos de conexiones con VPN, seguridad en la conexión. Hubo un incremento importante en temas de ciberseguridad durante los primeros meses de pandemia, porque bueno, empezaron a haber conexiones inseguras, la gente se mandaba trabajo por Gmail, entonces bueno, ahora, nosotros pudimos hacerlo porque veníamos en un proceso de transformación de todo el mundo, ya teníamos conexiones seguras, ahora, en Canadá, mi proceso de conectividad no fue complejo. De hecho, mi conectividad en la casa, yo tengo en mi casa una conexión de 1 GB. ¿Okay? Ahora, en Venezuela, creo que era 10 megas. ¿Okay? Para hacer Ahora, corrígeme Edwin, pero nosotros ya veníamos en un proceso de compra de equipos para conexión remota para precisamente ayudar a aquellas personas que no tenían. Ese proceso comenzó con la pandemia, no, ese proceso había comenzado muchos años antes, porque de nuevo, si tú ves tu visión y ves hacia dónde quieres estar y dónde quieres y cuáles son tus limitaciones de infraestructura, nosotros siempre tuvimos claro que la infraestructura de conectividad podía ser una limitación. Entonces, veníamos un año contratando y comprando equipos para conexión remota. ¿Para qué? El día que ocurrió que teníamos que movernos a trabajar de forma remota, ya teníamos los equipos y pudimos poner a nuestra gente a trabajar de forma remota. Que lo pudimos haber hecho en el 100%, no lo pudimos al 100%, hubo que hacer algunos ajustes, pero se fueron logrando y se hicieron. Entonces, la infraestructura es un problema si no la consideramos en el plan y la dejamos para el último minuto para ver cómo es que vamos a resolver. La infraestructura representa un problema, está considerado en el plan y por lo tanto, cuando ejecutamos el plan, eso está ahí, está medido y sabemos cuál va a ser el impacto y dónde vamos a tener los problemas. ¿Okay? Entonces, nosotros en ese momento sabíamos quiénes no tenían conectividad, porque sabíamos quién no tenía el equipo. ¿Okay? Sabíamos quién no podía conectarse, sabíamos quién vivía cerca, quién podía trabajar conjuntamente con otra persona, quiénes podían venir a la oficina. Todo ese mapeo lo teníamos que nos permitía en algún momento, no lo hicimos por COVID, lo hicimos porque nuestro proceso de transformación requería tener esa infraestructura mapeada y operativa. Y pudiésemos decir que inclusive COVID fue la segunda gran prueba de ese proceso para nosotros, porque la primera fue el apagón en 2019, donde automáticamente durante el apagón hicimos ese switch con una sola comunicación donde dijimos nos vamos remoto y nos quedamos remotos durante todo el proceso y ya estábamos preparados para eso. Pero es básicamente lo que comenta Manuel, es un proceso de transformación que lleva años y que consideraba la infraestructura y
parte de la respuesta de las muchas inquietudes que hay en el chat acerca de cómo evolucionar en un proceso cuando la infraestructura no te ayuda, bueno, es que tú tienes que considerar la infraestructura y cómo suplir las carencias que te puede tener la infraestructura en este sentido. Para Manuel, que lleva tiempo fuera de Venezuela, podemos decirle, por ejemplo, que el avance en opciones de conectividad para la casa en ciudades como Maracaibo, que estaban hace 3 años en lo que llamaban un apagón tecnológico, y ahorita tiene la mejor velocidad de toda Venezuela, por ejemplo, y en Caracas habrá no menos de 25 a 40 empresas de conectividad por fibra en este momento. O sea, no llegan a todos lados, pero están llegando y creo que cada vez más. Sí, creo que la estadística va por más de 280 empresas de todo el país que ofrecen conectividad. O sea, es un cambio enorme que lo da el mismo consumidor. Sí. El consumidor lo exige y el mercado responde. Sí. Y yo creo que este tema me da espacio para hacer un comentario que leyendo las preguntas quería decir hace rato. Y es que, a ver, que yo salga a comprar laptops y a buscar mecanismos de conectividad no es transformación digital, es resolver un problema. Transformación digital es prepararme para lo que yo quiero hacer en el futuro, que considera en el plan qué pasaría si se va la energía eléctrica, qué pasaría si necesito conectividad en las casas. Eso está en el plan. Pero esa es la transformación digital. La transformación digital no es salir a resolver el problema que me causó COVID, ir a comprar laptops, ir a comprar herramientas de conectividad. Eso no es transformación digital. Pasar a trabajar de forma remota no es transformación digital. Es adaptarnos a un problema que tengo hoy. Pero no es transformación digital. Insisto, la transformación digital, para que sea realmente transformación digital, está asociada a un propósito como corporación, como entidad, como persona. Yo siempre he dicho que para mí los propósitos son fundamentales. Es decir, como persona, tú tienes que tener un propósito. Yo siempre le preguntaba a la gente, decía, no, voy a estudiar un posgrado. Ajá, ¿y para qué vas a estudiar posgrado? Bueno, no. Define tu propósito. ¿Qué quieres ser? Y eso, en función de eso, defines qué es lo que vas a estudiar. Porque de repente, lo mejor no es estudiar un posgrado. De repente, lo mejor es estudiar otra carrera. No sé, depende cuál. Igual pasa con las corporaciones. Es decir, ¿a dónde quieres estar? Este es simplemente el tema de COVID, fue simplemente yo soy de los que piensa, y habiendo trabajado en este ambiente por muchos años, que el trabajo remoto era inevitable. Es decir, nosotros íbamos camino al trabajo remoto. O sea, nosotros siempre estuvimos en el plan de que en algún momento iba a haber trabajo remoto. Lo que hizo fue COVID para acelerarnos en el momento en que eso iba a ocurrir. Pero el trabajo remoto siempre ha estado en el plan de ese proceso de transformación. Bien, ahora yo te hago otra pregunta, Manuel, que no está en el chat, pero me la hicieron en estos días y es bastante importante porque se relaciona mucho con lo que hablábamos en el evento anterior del consumidor y cómo todos estos cambios pues cambian el consumidor y el consumidor te empuja como organización al proceso de transformación digital. Básicamente la consulta es, ¿qué pasa cuando la organización no sabe leer ese cambio que se está dando en el mundo? Entonces tú puedes tener en el top, en la alta jerarquía, personas que están pensando en que la transformación digital no es para ellos y que las cosas tal como se están haciendo en este momento se están haciendo bien y no quieren cambiar, pero no leen esas presiones del consumidor y esas presiones internas también, porque tú lo definías muy bien, 3 sectores, que los promotores de la transformación, lo que ya la aceptaron y la entendieron, y aquellos que son detractores. ¿Qué pasa cuando los detractores están en el tope de la organización y los impulsores están abajo? ¿Cómo podemos hacer para revertir ese proceso y hacer que la transformación sea exitosa? Bueno, para revertir el proceso, primero tienes que estar convencido de que quieres revertirlo, ¿no? Eso es lo primero. Si el detractor está en el tope de la organización, pues bueno, va a ser difícil que esa organización pues lea la realidad. Y tenemos ejemplos, no necesariamente recientes por COVID, pero tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Kodak, como un ejemplo bueno, negarse a entender cómo estaba cambiando. Y es muy peligroso cuando las organizaciones dejan de leer lo que está pasando en el mercado, ¿no? Yo puse un par de ejemplos al principio. Si tú dejas de considerar tecnología como un elemento motivador de tu gente y sigue y dice, no, bueno, pero voy a poner tecnología, si lo puedo hacer en papel y lápiz, me ahorro las laptops.
aparte de los comentarios que están acá, bueno, me ahorro las laptops, me ahorro los problemas de conectividad y hago la auditoría en papel y lápiz. Y ya no tengo problema, no importa si tengo conexiones o no tengo conexiones, ¿no? Ahora, si yo, eso no es atractivo para nadie, entonces lo que va a tender es que esa organización va a fracasar en el futuro, no va a poder continuar. Entonces, uno de los elementos más importantes para toda organización es desarrollar mecanismos para evitar precisamente llegar a una situación como esta, es desarrollar mecanismos que le permita escuchar al mercado y escuchar a la organización. Porque muchas veces estas presiones o estos mensajes vienen no solamente del mercado, vienen inclusive de nuestra misma organización. Entonces, importante es desarrollar esos mecanismos que permitan, y muchos de esos mecanismos son foros, foros internos, los mismos programas de adiestramiento, convertirlos en foros, oportunidades, explorar nuevas ideas internamente, a ver qué tal, cómo lo recibe el grupo, la organización, y como organización mantenerte abierto a escuchar cambios de paradigma. Quiero poner un ejemplo que está muy de moda hoy. Y de hecho ayer leí una noticia en Venezuela de un banco en Venezuela. Es el tema probablemente les dejo ahí un tema que podemos ampliar en una conversación futura, pero les dejo y para mí es un ejemplo claro de transformación digital hoy. Y es el tema de medio ambiente. Y es lo que muchos escuchamos como ESG. Las organizaciones que no escuchen lo que el mercado está diciendo en función de este tema y que no escuchen lo que internamente la gente les está diciendo sobre este tema, van a fracasar en ese nuevo el nuevo esquema de negocio que se viene. ¿Okay? Ese nuevo esquema de negocio que se viene tiene, la noticia que leía de un banco venezolano esta semana es que un banco venezolano está lanzando un programa de bonos, un programa de préstamos ecológicos. ¿Okay? Y esto está muy de moda alrededor del mundo. Los préstamos ecológicos son préstamos a muy baja tasa de interés, pero que están asociados a la identificación de indicadores asociados con el clima o los factores de hielo. Eso innovador para Venezuela, ya tiene varios años en países como Canadá o Estados Unidos y es una fuente importante de financiamiento, si se quiere, barato. Ahora, cuando un punto porcentual de interés o 2 puntos porcentuales de interés representa un cambio importante en la estructura de costo de una compañía, te empiezas a preguntar, obviamente, el elemento fundamental tiene que ser que es lo mejor para el mundo y para la raza humana, el que nosotros entendamos que estos factores son críticos. Pero si además de eso me va a generar un descuento en la tasa de interés, pues bueno, bienvenido sea el adoptar cambios. Entonces, vamos a ver una aceleración en los cambios organizacionales, ¿ok? Para adoptar medidas asociadas a clima, y esto es una transformación digital. ¿Y por qué lo llamo una transformación digital? Porque las organizaciones van a tener que implementar tecnología que les permita medir y que les permita pero asegurar que están logrando las métricas que, pues que deben lograr en este tema. Temas como emisiones de gas carbono. Muchas organizaciones ni siquiera tienen medidores en este momento que les permita indicarles cuál es la cantidad de emisiones que tienen. Emisiones de nivel 1, nivel 2, nivel 3, dónde estamos parados en cada uno de ellos. ¿Okay? Yo tengo la grata oportunidad ahora que voy a estar migrando y empezando a trabajar a partir de este mes en el grupo de cambio climático de PwC Canadá. Y la relevancia que tiene la tecnología dentro de ese grupo para las empresas, ¿okay? Pero también el cambio que internamente van a tener que llevar a cabo cada organización, porque tienes que cambiar procesos, tienes que cambiar controles, tienes que cambiar formas como opera. Pero la verdad es que leyendo el mercado te está diciendo, si te vas por este camino, vas a ahorrar costos. La gente, en una encuesta que se hizo recientemente de PwC, que se llama Esperanzas y Amenazas, se hace a personal, a varias compañías alrededor del mundo, 75% de los empleados quieren trabajar en empresas que tengan un propósito social, ¿ok? Es decir, que estén hablando de ambiente, que estén hablando de mejoras a la sociedad. Y definitivamente esto te va a agregar valor como organización en tu propósito. Bueno, definitivamente es algo que vas a tener que usar, que transformar tu negocio. Ahí hay un elemento de transformación. Estamos en el evento pasado, precisamente, Manuel, el gran interés del consumidor en todos los temas de ESG, ¿no? Entonces,
nos refuerza un poco lo que hemos hablado. Nos queda muy poco tiempo, pero vamos a ver si queda alguna pregunta por ahí que tengamos. No, por aquí ya están pidiendo que si es verdad que la banca venezolana está evaluando ese producto. Yo creo que pues, está más que claro que sí hay un banco que lo está empezando a evaluar. Ahí sí, en mi cuenta de Twitter, yo ayer actually hice retweet de la noticia y hice algunos comentarios sobre ese planteamiento, pero bueno, sí, está ahí y sí, hay un crédito, hay una oferta de un crédito ecológico. Fantástico. Manuel, para terminar con esto, tú como persona que viene del mundo de la auditoría, de la contabilidad, etcétera, esos famosos KPI que habla todo el mundo para poder medir la transformación digital y que se habla que hay por lo menos 100 entre los principales, ¿cuáles son los que tú ves que realmente usan la mayoría de las empresas como para poder medir de alguna forma su rendimiento en su proceso de transformación? Mira, hay varios índices que son importantes, ¿no? Pero dependiendo obviamente hacia dónde va tu proceso de transformación y hacia dónde está enfocado, qué es lo que quiere, insisto, cuál es tu propósito. Porque eso es lo que va a definir cuáles son tus indicadores, ¿no? Pero, por ejemplo, depende, digamos que si el proceso, pero en el caso nuestro PwC, por ejemplo, nosotros estamos midiendo número de usuarios en ciertas aplicaciones, y estamos midiendo el trending de si están aumentando o están disminuyendo ese número de usuarios en ciertas aplicaciones, los comentarios y los feedback que estamos recibiendo sobre cada uno, estamos monitoreando los feedback que están recibiendo sobre cada uno, estamos viendo, por ejemplo, el nivel de adopción digital, cuando hasta hace poco estábamos midiendo, por ejemplo, el tracking de ese IQ digital que lanzaba la aplicación a ver cómo se estaba comportando, y entonces íbamos midiendo cada uno. Como te decía, yo tengo en mi dashboard, yo tengo una cantidad de indicadores, como yo tengo 20, 30 indicadores, tengo, por ejemplo, el número de interacciones entre las personas que ejecutan el trabajo y las personas de back office. Ahí puedo ver el número de interacciones, y ese número de interacciones yo esperaría que disminuyeran en la medida que nuestro coeficiente digital aumenta. Las personas son capaces de desarrollar el problema o resolver el problema por ellos mismos sin necesidad de utilizar el apoyo del back office. También medimos el nivel de engagement de la gente, el nivel de compromiso de la gente. Hay un score que se llama el Net Promoter Score. Ese también se utiliza mucho para ver cómo está este grupo de ese grupo que yo decía que son los que promueven el cambio, si ese grupo me está aumentando o me está disminuyendo, ¿ok? Número de ideas o número de proyectos o ideas que se presentan en los diferentes foros. Es decir, el número los KPI que tienes que utilizar son alineados con tu propósito, que es lo que tú quieres lograr. Pero no los puedes desarrollar al final. Cuando tú empiezas y te embarcas en tu programa de desarrollo de transformación digital, tienes que tener claro qué es lo que quieres medir desde el día uno. Es decir, ese proceso de medición tiene que arrancar desde el principio, porque además necesitas tu baseline, necesitas comenzar y decir, esta es mi primera medición para saber si voy bien o voy mal. ¿Ok? ¿Dónde comienzo y cuál es la expectativa? ¿Dónde quiero terminar? ¿A dónde quiero llegar? Entonces, eso es muy importante, definirlo desde el principio del proyecto. Muchísimas gracias, Manuel, por tu tiempo. Interesantísimo esta visión de los KPI que nos has dado también, porque demuestran además que muchos de ellos no solamente se refieren al objetivo y al propósito claro, sino a cómo la gente lo aborda, este objetivo o este propósito, si lo está entendiendo, si lo está adoptando, si lo está haciendo suyo, ¿no? Y esa parte es muy interesante tenerla en cuenta para medir. Y como tú bien dices, hay que tenerlo listo desde un principio, Edwin. Sí, y vemos también, como lo dijimos desde el principio, que esto no es un proceso solamente por implementación de tecnología, por lo tanto, el KPI de cómo va la implementación no es tan relevante, pareciera, sino más bien cómo mi gente está realmente afrontando este proceso y está evolucionando internamente pues, para llevarlo a cabo. Fantástico. Manuel, si tienes alguna frase o algún consejo para cerrar con esto y después pasamos al agradecimiento. Sí, bueno, yo algo muy repetitivo y que lo dijimos muchas veces, pero creo que el mensaje es fundamental. No se nos olvide la gente detrás de la tecnología. Muchas veces nos deslumbramos con grandes herramientas tecnológicas y se nos olvida que detrás de cada herramienta hay gente. El enfoque tiene que ser primero en la gente detrás de la tecnología. Si no tenemos ese enfoque, si no estamos claros en la gente detrás de la tecnología, nuestro proceso de transformación pues no
no va a ser exitoso. Vamos a simplemente tener un Ferrari manejándolo a 20 kilómetros por hora. Muchísimas gracias entonces, Manuel. Las redes sociales de Manuel estaban en la lámina anterior. De todas maneras, Manuel Pereira y Manuel Pereira en LinkedIn. Manuel Pereira en Twitter, Manuel Pereira en LinkedIn con Y. Perfecto, exacto. Y bueno, los invitamos para que sigan perteneciendo, formando parte de este proyecto tan interesante de información, en el cual hoy nos enteramos gracias a Manuel de que estamos haciendo la manera correcta de llevar la información en distintas formas, usar distintos medios para llevarla. Nos faltan todavía 4, porque tenemos 3 ahorita. En este momento. 7 formas diferentes. Vamos a tener que inventarnos en estos días lo hacemos, Manuel. Así que muchísimas gracias a todos. Pueden, por favor, comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Agradecemos a Bancaribe por patrocinarnos y por acompañarnos dentro de todo esto. Bancaribe, que es la mejor experiencia digital de un banco a un solo clic de distancia. Tenemos a la gente de SED, que protege tu progreso. A MDS Telecom, Comunicación Sin Límites. A la gente de Sirium, bienvenidos a acompañarnos acá. Ellos inspiran el futuro y además son los socios tecnológicos de las principales empresas de Latinoamérica. Tenemos al POSAC Estudio Creativo, con sus cursos gráficos que son los mejores de la región, a la Cámara de Caracas, que es la Cámara de Comercio, Industria y Servicios, y a Más que Digital, que es la agencia de reputación digital y marketing digital con mejor performance del país. No nos queda más nada que agradecerles. Gracias a ti, Edwin, por acompañarnos. Hoy faltó Mar, que no nos acompañó por motivos personales, pero que se nos unirá en el podcast y que se nos unirá en las siguientes ediciones del webinar. Exactamente. Gracias a todos por Gracias, Manuel. Y gracias, Manuel. De verdad que siempre un placer conversar contigo. Gracias a todos los que se comunicaron con nosotros a través del chat y apreciamos mucho sus comentarios. Hasta el próximo evento, que será pronto, sí, cerca de un mes. Cerca de un mes, y bueno, y nos vemos en el podcast, o nos oímos en el podcast. Nos oímos en el podcast, nos leemos en el newsletter. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.